tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué placer saludarles y recibirles en nuestro primer programa de este 2024. Por supuesto, extendemos un gran saludo de parte de todo nuestro equipo técnico y de producción y por supuesto de parte del embajador Julio César Pineda. Y como cada tarde, comenzamos revisando cómo está la actualidad en el mundo. Revisamos uno de los conflictos fundamentales que ha marcado el final del 2023 y que ahora también marca este año 2024, que es la guerra entre Israel y Gaza, un conflicto que cumple hoy 4 meses. Más disparos de Corea del Norte cerca de la frontera con el sur. La agencia de prensa surcoreana Yonhap informó que Pyongyang llevó a cabo una nueva andanada de tiros de artillería con munición real en las costas occidentales. Es el tercer día consecutivo de ejercicios militares en la zona. La agencia indicó que ningún proyectil cayó del lado surcoreano de la línea limítrofe del norte que marca la frontera marítima de facto en el Mar Amarillo y que no se han reportado víctimas. Las autoridades locales de las islas surcoreanas del Mar Amarillo recomendaron a la población que permanezca en sus hogares. Los disparos en los últimos días marcaron una de las escaladas militares más graves registradas en la península coreana desde 2010, cuando Pyongyang bombardeó una isla surcoreana. Kim Yo-jong, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, negó el domingo las afirmaciones de Corea del Sur de que Pyongyang lanzó decenas de proyectiles de artillería el sábado cerca de la frontera. Según declaró a la agencia oficial de noticias KCNA, se trató de una operación con el objetivo de desorientar. Y explicó que los militares norcoreanos detonaron explosivos simulando el sonido de disparos 60 veces y que observaron la reacción de las fuerzas surcoreanas. Rectificamos la información anterior y es que comenzamos este 2024 hablando y comentándole sobre los conflictos que están activos en el mundo y que pudiesen llevar a una mayor escalada. Uno de ellos, como ya lo veían en el material, es la situación en la península de Corea, que en la víspera de Año Nuevo se ha incrementado la tensión entre ambos países. Esto fue parte del resumen que pudieron ver. Ahora sí, revisamos información con respecto a la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, que entró ya en su cuarto mes sin dar señales de tregua, con nuevos bombardeos israelíes en Gaza y el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken de gira por Oriente Medio para intentar evitar una conflagración regional. La guerra entre Israel y Hamas entró el domingo en su cuarto mes. Sin señales de tregua, el ejército israelí efectuó nuevos bombardeos en Gaza, donde barrios enteros han quedado reducidos a ruinas. Según la ONU, los ataques y el asedio total sobre el enclave obligó a un 85% de los gazatíes a abandonar sus hogares. Israel juró destruir a Hamas tras el ataque del 7 de octubre, que según un conteo de la AFP basado en cifras israelíes, dejó unos 1.140 muertos. Además, 132 rehenes de los 250 secuestrados por el movimiento islamista permanecen cautivos en el territorio palestino. Según el Ministerio de Salud de Hamas en el poder en Gaza, la ofensiva que Israel lanzó en el enclave palestino ha dejado de momento más de 22.800 muertos, en su mayoría civiles. El domingo Al Jazeera anunció la muerte de 2 periodistas palestinos que trabajaban para la cadena qatarí en Gaza, uno de ellos un camarógrafo independiente que también colaboraba con la agencia AFP, acusando al ejército israelí del ataque contra el vehículo en el que viajaban. En Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, la policía israelí anunció haber disparado a una niña palestina de 3 años durante una operación para impedir una embestida con vehículo en un puesto de control. La niña, que estaba en otro vehículo en el puesto de control, fue declarada como fallecida por los servicios de emergencia israelíes. Además de ella, otros 8 palestinos murieron en Cisjordania, 7 de ellos en una incursión de tropas israelíes en Jenin. También murieron 2 israelíes, una policía y un civil. El ejército israelí anunció que terminó el desmantelamiento de la estructura militar de Hamas en el norte de Gaza y que desde ahora se centrará en el centro y el sur del enclave. En este contexto, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, cuyo país es el principal aliado de Israel, realiza una nueva gira por la región.
El domingo se reunió con el emir de Qatar y con el rey Abdalá II de Jordania, antes de viajar el lunes a Arabia Saudita e Israel. Y en este 2024 el mundo enfrentará procesos electorales fundamentales. Países como Estados Unidos, India, Rusia y México en nuestra región, en América Latina, irán a las urnas para elegir nuevo ejecutivo. El embajador Julio César Pineda nos ha preparado un análisis sobre estos procesos electorales que marcarán todo el año 2024. El principio de la democracia es la representación popular. Además, procesos electorales donde haya confiabilidad en el organismo que la convoca y participación de todos los ciudadanos. El año 2024 será un año eminentemente electoral, no solamente en el caso de Venezuela, donde habrá elecciones a final de año, sino también en Estados Unidos, en la India, en la República Dominicana, en Uruguay, en Brasil, en Portugal, en Senegal. En todos los continentes van a haber procesos electorales en los próximos meses. Los grandes países de América Latina ya han definido su proceso electoral con elecciones presidenciales en el caso de Argentina, en el caso de Brasil y sobre todo viene ahora la elección presidencial en México, que es determinante en el rumbo de la región latinoamericana. Durante los 6 años de mandato de Andrés López Obrador se llevaron a cabo iniciativas importantes hacia Latinoamérica, como el relanzamiento de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, o el anuncio de fabricación conjunta de medicamentos contra el COVID-19 junto al gobierno de Argentina de Alberto Fernández a partir del año 2020. Sin embargo, poco a poco se ha ido avanzando en la institucionalización de los mecanismos de integración regional, en particular para financiar grandes proyectos de infraestructura y así detonar y determinar el crecimiento de la región, como ha ocurrido con otros procesos de integración, especialmente en el caso de la Unión Europea, donde 27 países representan un amplio espacio geopolítico y geoeconómico. Frente al tema de la migración proveniente de Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos y el retorno de muchos de los venezolanos a su patria de origen, Venezuela. En relación a Centroamérica, el 14 de enero va a tomar posesión en Guatemala Bernardo Arévalo, después de una larga lucha para poder asumir, donde se ha observado un proceso de judicialización de la política y del Ministerio Público que ha abierto juicios en contra del presidente y el vicepresidente, ganador de las elecciones, con la finalidad de evitar que él mismo asumiera la presidencia. El Salvador irá a elecciones el 4 de febrero y el binomio ganador tomará posesión el 1 de junio. Uno de los participantes en la contienda es el actual presidente de El Salvador, quien, a pesar de que la Constitución se le prohíbe, se ha postulado para la reelección. Mientras que en Panamá las elecciones se van a realizar el 5 de mayo. Nicaragua tendrá elecciones regionales el 3 de marzo del 2024 para designar 90 miembros de los consejos regionales. Sin embargo, la comunidad internacional condena al gobierno de Nicaragua por evitar el ejercicio de la democracia. Las señales del deterioro democrático se aprecian especialmente después del 2015 al 19. El índice de democracia que calcula la unidad de inteligencia de la revista The Economist para 165 estados alrededor del mundo evidencia una generalizada caída en su pujante en la mayor parte de los países, tanto de Centroamérica, en América Latina y en África. Y en ese índice de democracia global 2022, de 167 países estudiados, los datos para los países centroamericanos reflejan lo siguiente: democracia plena Costa Rica en el lugar 17, democracia defectuosa Panamá en el lugar 49, República Dominicana en el lugar 65, régimen híbrido de Honduras en el lugar 91, El Salvador en el lugar 93, autoritarismo en Nicaragua 143. Sobre la situación en Centroamérica, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos afirmó que los países se ven afectados por altos niveles de violencia e inseguridad, corrupción endémica y un Estado de Derecho débil. Los gobiernos han sido incapaces y por momentos han estado indispuestos a promover un desarrollo igualitario para acabar con la corrupción o combatir la actividad criminal. En América Latina, afortunadamente, las democracias ya escogieron el camino de las elecciones y cada vez hay más credibilidad en sus procesos electorales y además de la alternabilidad que se va a ir imponiendo en los últimos años.
Todos los temas políticos, sociales y económicos que entrarán en las agendas electorales de los distintos países que enfrentarán elecciones en este 2024 serán tema de análisis en Brújula Internacional. Hacemos una primera pausa en este primer segmento y al regreso analizaremos estos temas y, por supuesto, cómo impactan en el escenario internacional.